Hola a todos, bienvenidos a The Polestar Blog. Hoy os voy a traer mis impresiones de conducción de este Polestar 4 Long Range Dual Motor con el pack Performance. Y aquí lo tenéis, este Polestar 4 con este color Space, además es un acabado full black con el interior que luego os enseñaré rápidamente. Pero bueno, ya os he traído varios vídeos del Polestar 4 en cuanto a su exterior, interior no es la intención del vídeo, simplemente os voy a enseñar detallitos rápidos que la caracterizan a esta versión Performance. La parte frontal ya la conocéis con el logotipo iluminado, pero fijaros que aquí tenemos las llantas exclusivas de 22 pulgadas, que son unas llantas forjadas y con este diseño típico de las versiones Performance. Tenemos los detallitos Colt, por ejemplo, las válvulas de inflado, los neumáticos, y también tenemos específicamente del pack Performance las pinzas Brembo de 4 pistones firmadas también o acabadas en ese color Colt. Además veis que las dimensiones del equipo de freno pues son muy importantes. Disculpad que esté el coche muy sucio, pero bueno, es que está lloviendo y aquí ya sabéis que en Asturias es complicado grabar sin que se ensucie el coche. Pues aquí veis indicado la potencia del motor, 400 kilovatios. Tenemos dos motores en cada eje, uno en el eje delantero, otro en el eje trasero, con un total de 544 caballos y 686 Nm de par. Por lo tanto, podéis haceros una idea de las prestaciones que tiene este vehículo, que la verdad estéticamente me encanta. Fijaros además con este acabado en el color Space. En este caso no están las partes inferiores de la carrocería pintadas, es como viene de serie. Y luego esta trasera, ya sabéis, tan características, y la luneta trasera en el color Space, precisamente en este color negro, se disimula más, pero tiene esta parte que tanto me gusta del Polestar 4. Y luego la parte del interior, rápidamente para que lo veáis, pues tenemos en este caso cuero napa en color charcoal, una opción que además incluye masaje y ventilación, y esos asientos la verdad es que son espectaculares. Ya he hecho un viaje, como os decía, con este coche de Madrid a Oviedo y la verdad es que son unos asientos comodísimos, incluyen masaje, ventilación, calefacción y numerosas regulaciones eléctricas. Luego tenemos el detallito de los cinturones Gold en esas versiones Performance, como os decía, y luego os comentaré un poco más en cuanto a la dinámica de conducción que vamos a ver ahora. Y rápidamente os enseño los asientos traseros, que como veis pues son, la verdad, tienen un espacio enorme. Además fijaos que el asiento del pasajero está lo más retrasado posible, así tengo mucho espacio, y la verdad es que aquí se viaja en primera clase si retraemos ese reposabrazos, y además con ese sistema que tenemos ahí, esa pantallita que podemos customizar, por ejemplo el sistema multimedia, la calefacción, la climatización, incluso la inclinación del respaldo, pues os podéis imaginar lo bien que se viaja en estas plazas traseras. Pero bueno, eso es un repaso súper rápido del Polestar 4. Ahora vamos a hablar de lo que de verdad trata este vídeo, que es de las impresiones de conducción y cómo va en todo tipo de situaciones. Bueno, vamos a ponernos en marcha para explicaros un poco el comportamiento dinámico. Como veis, está diluviando ahora, pero bueno, también hay que probar el coche siempre. Intento traer siempre buenos escenarios bonitos, pero como veis ahora pues llueve mucho, ¿no? Simplemente piso el freno, pongo directa y bueno, pues nada, vamos a probar el coche, aunque esté diluviando ahora mismo. Pero bueno, también os puedo explicar un poco este coche incluso en estas condiciones, ¿no? Como os decía, estamos en el Polestar 4 Long Range Dual Motor. Como bien os explicaba antes, pues tenemos dos motores, por lo tanto tenemos tracción a las 4 ruedas, que nos puede ayudar en un día como hoy, sobre todo cuando tenemos 544 caballos debajo de nuestro pie derecho. Por lo tanto, os puedo asegurar que la respuesta del coche es muy contundente. De hecho, es el Polestar más prestacional hasta la fecha, un 0 a 100 en 3,8 segundos. Y es que
al mínimo movimiento de acelerador, sobre todo si tienes el modo performance conectado, que ahora os hablaré un poco de ello, pues el coche se catapulta y la verdad es que te pega al asiento. Como os decía, 544 caballos, dos motores, uno delante de otro trasero, un par de 686 Nm, como os decía, prestaciones 0 a 100 en 3,8 segundos y una velocidad máxima limitada de 200 km/h, más que de sobra para lo que tenemos en España, ¿no?, hoy en día. Luego tenemos una peculiaridad en el caso del Polestar 4, y es que, como sabéis, en el Polestar 2 y en el Polestar 3 las versiones Performance son unas versiones como tal, es decir, tenemos un aumento de potencia. Por ejemplo, en el caso del Polestar 2 pasamos de los 421 caballos de la versión Dual Motor a los 476 caballos de la versión Dual Motor con el Pack Performance. Lo mismo ocurre con el Polestar 3. Tenemos la versión Dual Motor con 489 caballos y luego tenemos la versión Dual Motor con el Pack Performance con 517. Por lo tanto, tenemos diferenciación de potencia de estas dos versiones. Pero esto no ocurre con el Polestar 4. Aquí, en este caso, las versiones Dual Motor ya incluyen 544 caballos y el Performance no hay diferencia de potencia, porque ya obviamente son más que suficientes esos 544 caballos. Y bueno, obviamente pues no necesitas más potencia porque, insisto, sobra potencia por todos lados. Yo, de hecho, la mayoría de las veces, así os enseño un poco los modos de conducción, si voy aquí a conducir, la mayoría de las veces llevo el coche en modo autonomía. ¿Qué es lo que hace modo autonomía? Pues prioriza el eje trasero. Si tenemos una demanda de potencia o bien una demanda de tracción, pues el coche lo que hará es conectar los dos motores, pero normalmente aquí lo que hará es ir en tracción trasera, propulsión trasera, y en el modo performance pues activa los dos motores para tener siempre la respuesta lo más ágil posible. Pero bueno, sería la misma sensación que si apretásemos a fondo el acelerador en ese modo autonomía. Así que nada, bueno, disculpad un poco el día, me da un poco de rabia, pero bueno, vamos a subir el alto de la campa porque os quería enseñar un poco, como os decía, las características dinámicas de este vehículo, que son muy altas. Ya sabéis que todos los Polestar siempre tienen ese ADN performance inherente a cualquiera de sus modelos, independientemente de que lleven el Pack Performance, pero obviamente aquí tenemos el Pack Performance, por lo tanto tenemos el máximo de lo máximo en cuanto a eficacia y conducción deportiva. Y es que la aceleración es abismal. Vamos a ver cómo tracciona aquí, por ejemplo, si le doy un poco más de gas. El coche, además, en ese modo performance tiende a irse un poco de atrás si le das más gas. Creedme que lo he comprobado. Se va incluso de atrás y haga corregir, porque obviamente prioriza siempre la seguridad. De hecho, el modo de estabilidad, si os fijáis, tiene un modo Sport, que es más permisivo a la hora de que el coche pues se mueva un poquito más. Pero bueno, yo siempre me gusta tenerlo en modo on, y sobre todo en estas situaciones más mojadas de carretera deslizante pues no nos interesa. Pero la respuesta de este coche, lo directa que es su dirección, y la suspensión, que en este caso es pilotada y está firmada por la firma ZF, por lo tanto es una suspensión muy buena. Es pilotada, a diferencia del Polestar 3, por ejemplo, que tenemos suspensión neumática. Aquí tenemos suspensión simplemente pilotada, es decir, no podemos subir o bajar el volumen, no son cámaras de aire en este caso, simplemente un fluido que reacciona a una onda electromagnética y se endurece. De hecho, siempre me gusta mucho enseñaros las animaciones, porque siempre lo muestra de manera perfecta Polestar para diferenciar y saber qué es lo que estamos accionando, ¿no? Fijaros lo directa que es la dirección, que simplemente a 90 grados ya podemos girar la curva. Obviamente la respuesta al acelerador, siempre manteniendo los límites de velocidad, en este caso era 90 hasta ese tramo, pues es impresionante, de verdad que llega incluso hasta marear, porque ya sabéis que los eléctricos, esa respuesta del 0 al 50 es súper instantánea, y la verdad es que es impresionante la respuesta que tiene. De hecho, voy a volver otra vez al modo normal, al modo autonomía, ahí lo tenéis. Y bueno, parece ahora que va a respetar un poco. Aquí estoy en el alto de la campa, no sé si lo conocéis, los que me soléis ver, ya sabéis que soy de aquí,
y aquí venía mucho de pequeñito. Me tocaba siempre cuando no había autopista, pues venía aquí con mi familia y nos pegábamos unos mareos aquí impresionantes. Pero ahora le guardo cariño a esta carretera porque la verdad es que es bastante divertida. Normalmente hay bastante ciclista, pero hoy que está lloviendo no he visto todavía ninguno. Da buena cuenta de, por ejemplo, las características dinámicas del coche, ¿no? Podemos ver un poco cómo va. Pero volviendo a lo mismo, que me entretengo, tema de la dureza de la suspensión. Me gusta mucho porque incluso en su modo más duro, el coche obviamente no balancea súper directo, no notas balanceo de la carrocería, pero no es dura, pone dura obviamente, se endurece, pero no es para nada incómoda. Es una suspensión que filtra muy bien. De hecho, me ha pasado alguna vez de estar en la autopista, por ejemplo, en el viaje que he hecho para venir aquí, estar en dura y no darme cuenta porque filtra muy bien. Obviamente en modo estándar, que es más blandita, y aquí sí que se nota un poco más los balanceos, pero en ese modo dura pues es el coche más ágil y más dinámico, ¿no? Balancea menos. Y ya de por sí el Polestar 4 pues ya tenía una buena dinámica, pero en esta versión Performance, con ese setting que tenemos, con ese setup que tenemos en la suspensión específico, obviamente también con unos frenos Brembo de 4 pistones, pues obviamente todo está dimensionado para las características dinámicas que tiene este coche, porque si ahora pego una buena frenada, como veis, entre la frenada regenerativa que tienen los motores más estos frenos Brembo, pues también la potencia de frenada también marea. Os lo puedo asegurar que me acabo de pegar ahora un buen mareo con esa frenada. Así que nada, características dinámicas más que aseguradas. Es una pasada cómo va este coche, pero es algo común con todos los Polestar. El Polestar 2 con el Pack Performance, el Polestar 3 también es impresionante. El Polestar 3 aún me impresiona más porque es todavía más pesado que este Polestar 4. Este Polestar 4 ronda los 2300, el Polestar 3 2500, 2600, y encima el centro de gravedad del Polestar 3 es más alto porque tenemos la suspensión neumática, tiene un poco más de altura libre al suelo, pero también va de una manera excepcional. Incluso una versión long range sin el motor normal, la dinámica está muy bien sin mermar el confort, que eso es una cosa también importante, y aquí también se demuestra, ¿no?, que voy en el modo más duro y aún así pues el confort de conducción no se ve mermado, ¿no? Entonces, para mí un 10 la dinámica de este vehículo, al igual que el resto de sus hermanos de gama, y también la dirección súper directa, suspensión filtra muy bien, y además tenemos bastante grado de customización, como os enseñaba. Tenemos la gestión de la potencia, la dureza de la dirección y la dureza de la suspensión configurables, además del One Pedal Drive. Ahora mismo lo tengo desconectado, pero lo bueno del Polestar 4 es que lo podemos simplemente con una pulsación en el volante. Si no quiero andar con menús en la pantalla, simplemente en esta parte izquierda del volante lo que puedo hacer es conectar o desconectar el One Pedal Drive. Eso sí, si quiero ajustar los niveles, por ejemplo, lo puedo hacer a través de uno de los atajos que sabéis que son configurables. También puedo conectar o desconectar el modo Performance, por lo tanto si quiero hacer una aceleración fulminante lo puedo activar también desde la parte del volante. Y luego un tema que ya sabéis que es de legislación, de normativa europea, es el tema del aviso acústico de límites de velocidad, que además se vuelve a encender cada vez que arrancamos el vehículo, igual que por ejemplo el mantenimiento de carril, que lo puedo desactivar o activar desde esa parte de atajos que he configurado yo personalmente. Pero ahí escucháis el aviso acústico de velocidad. Insisto que lo puedo desconectar simplemente con una pulsación en el volante. Así que nada, es un poco las características dinámicas. Comportamiento dinámico de este coche os lo vais a pasar muy bien, pero la verdad es que llega a marear la cantidad de aceleración, la aceleración que puede llegar a dar a este coche. Pero es súper divertido, súper dinámico, a la par que cómodo. Por lo tanto, el compromiso entre confort y dinamismo en este coche es de 10. Bueno, ¿y cómo es conducir el Polestar 4 en autopista? Específicamente esta versión long range dual motor. Pues igual que un long range single motor, básicamente no hay mucha diferencia, más allá de lo que hemos hablado del ajuste de la suspensión. Ahora mismo, por ejemplo, yo la suelo llevar en blandita porque, bueno, absorbe muy bien las imperfecciones del asfalto, no llega a ser demasiado blanda, por lo tanto tampoco marea,
y está la verdad que muy bien en este ajuste. Para mí es mi ajuste favorito para este tipo de conducción en este tipo de situaciones. Pero una de las cosas que destaca por encima del Polestar 4 es la insonorización. No se oye el ruido de rodadura, incluso ahora que está lloviendo no se oye absolutamente nada, no hay ruido aerodinámico, y es una cosa curiosa porque el Polestar 4 no lleva cristales laminados como por ejemplo si los lleva el Polestar 3, pero es que os puedo asegurar que no es necesario. Y además tenemos la peculiaridad encima de que esas ventanillas no tienen marco, por lo tanto está muy bien conseguida la insonorización de este coche. Luego, hablando de asistentes a la conducción, pues ya sabéis que el control de crucero adaptativo es de serie para todos los Polestar 4. ¿Cómo lo activamos? Pulsaríamos una pulsación aquí en esta parte de la izquierda del volante, pero esta unidad equipa el Pilot Pack, que esto lo que incluye también es la asistencia a la dirección, es decir, el Pilot Assist, y la asistencia para cambio de carril. ¿Cómo funciona? Pues muy sencillito, como os decía, en esta parte de la izquierda del volante es donde controlamos todo esto. ¿Cómo lo activamos? Pues una pulsación activaría el Pilot Assist, que es el sistema de conducción semiautónoma. Como veis, yo ahora mismo no tengo las manos al volante, aunque siempre tendremos que tenerlas, es simplemente a título ilustrativo, pero como veis el coche es capaz de mantenerse centrado en el carril, con curvas de radio amplio y manteniendo la velocidad que ya haya fijado en el volante. Podemos subir o bajar velocidad de 5 en 5 con un toque en esta parte de la izquierda del volante. Además veis que cuando pongo la mano encima pues me indica lo que estoy haciendo actualmente, y con los mandos de la izquierda a derecha, estas pulsaciones, aquí lo que haríamos es disminuir o aumentar la distancia con el vehículo de delante. Además veis que en este panel de instrumentos digital con este diseño nos aparece el tema de los asistentes y nos aparece todos los carriles, y además si tuviésemos algún otro coche pues nos aparecería aquí indicado. Incluso el sistema de detección de objetos en ángulo muerto, el BLIS, que sabéis que también es de serie para todos los Polestar 4, no solo nos lo indica en la parte de los retrovisores, sino que también en esta parte del panel de instrumentos digital nos indicaría si nos estamos acercando demasiado cuando vamos a cambiar de carril al coche de al lado. Por lo tanto es muy cómodo también a la hora de ver dónde están exactamente los objetos que nos rodean. Pero como veis es capaz de conducir por sí mismo, y los cambios de carril también lo podemos hacer. Ponemos el intermitente y como veis pone cambio de carril, sujete la mano al volante, y como veis lo hace de una manera muy segura, muy suave y de una manera muy sencilla. Simplemente, insisto, ponemos las manos al volante, ponemos el intermitente y el coche, si detecta que no viene nadie por el carril contrario, lo que hará es hacer ese cambio de carril. Por lo tanto también funciona muy bien. Y otro elemento también que os decía es el control de crucero adaptativo. Si no queremos esa asistencia a la dirección, daría aquí el X, por ejemplo, y lo que haría es doble pulsación al relojito, ahí lo tenéis, para activar el control de crucero normal, control de crucero adaptativo sin esa función de asistencia a la dirección. Y aquí simplemente lo que hará es mantenerme la distancia con el vehículo delante y la velocidad, y si me acerco mucho pues obviamente va a adaptarnos la velocidad al vehículo que tengo delante. Pero la verdad es que todos estos sistemas funcionan muy bien y ayudan a que el confort de viajes largos, incluso en la función de atascos, funciona bastante bien este sistema. Por lo tanto, control de crucero adaptativo de serie, no hace falta irnos a ningún pack para tenerlo, y si queremos ese plus con el Pilot Assist y el asistente de cambio de carril, pues nos iríamos al pack Pilot. Otro tema que también quería hablar respecto al confort de marcha son estos asientos. Son, en este caso, unos asientos de cuero napa ventilado que son excelentes, aportan muchísimo confort a la conducción de este Polestar 4, y además tienen la peculiaridad de que están también ventilados. Los asientos calefactados son de serie, los delanteros, para todos los Polestar 4, pero es que además tenemos la función de masaje. Si voy aquí a los tres puntitos, como podéis observar, tenemos 4 masajes disponibles. Tenemos función de ola, función de espalda, un solo punto, y la verdad es que es súper cómodo y súper fácil de activar. Simplemente pulsamos ahí y ya tenemos el masajito que nos aporta aún mayor confort a la conducción de este Polestar 4. Y si os gusta la música, os recomiendo iros al Pack Plus, porque el Pack Plus, entre otros muchos elementos, como por ejemplo el Head-Up Display, lo que añade es, por ejemplo, el sistema Harman Kardon de sonido,
que es un equipo de sonido también muy bueno. No llega a ser la excelencia del Bowers & Wilkins de un Polestar 3, pero suena de manera excepcional, porque además en este caso, como tenemos el cuero napa ventilado, lo que nos añade es altavoces en los reposcabezas delanteros. Por lo tanto, el grado de envolvimiento del sonido es espectacular. Incluso, por ejemplo, las llamadas solo la vamos a escuchar en el asiento del conductor. Por lo tanto, hace que no solo el conductor, sino el resto del pasaje disfrute de un excelente equipo de sonido del sistema multimedia con Android Automotive OS, que ya sabéis que es uno de los mejores sistemas multimedia. De hecho, si no os he dejado ya, os dejaré pronto un vídeo para enseñaros todas las posibilidades de configuración y cómo funciona este sistema, pero la verdad es que es súper fluido, la calidad de imagen es excepcional y funciona muy bien. También en cuanto al Google Maps, que ya sabéis que tenemos aquí la planificación de las rutas, y siempre nos indica con qué porcentaje de carga voy a llegar, por ejemplo, al destino, si tengo que hacer alguna parada. Es súper cómodo, súper fácil, rápido, y nos da muchísima tranquilidad a la hora de viajar por diferentes escenarios, porque, insisto, nos aparece siempre los cargadores. Fijaros que además en el mapa de por sí ya nos indica los cargadores, incluso si están disponibles, como aquí podéis observar, y si son carga rápida. Por lo tanto, viajar en este coche os puedo asegurar que es muy confortable y muy fácil. Y además os enseñaré, como os digo, varios viajes, por ejemplo un viaje Madrid-Oviedo que ya he hecho con este coche y que he grabado y que pronto lo tendréis disponible en este canal. ¿Y cómo es conducir el Polestar 4 por ciudad? Pues también muy sencillo. No hay que olvidar que las dimensiones de este coche son muy importantes. Estamos hablando de casi 4,90 metros de largo, 4,84 metros. Por lo tanto, estamos hablando de un coche obviamente voluminoso. Pero tiene la ventaja de que el coche tiene una batalla muy larga, pero por ejemplo la distancia del capot o el voladizo delantero, que es la distancia entre las ruedas delanteras y el frontal, pues es muy pequeña, porque obviamente no tenemos un motor de combustión. Por lo tanto, hace que saber dónde están los límites del coche pues sea bastante fácil. Y esto sobre todo también ayuda el tema de la cámara de 360, que sabéis que es una cámara que es de serie. Incluso ahora que tengo el coche totalmente sucio, veis que tiene una calidad de imagen excepcional y se ve todo de una manera muy nítida. Y además tenemos este modo 3D que siempre me encanta, y que incluso cuando ponemos el intermitente veis que se refleja en esa cámara de 360. Por lo tanto, esto es un sistema que os digo que es de serie y que ayuda muchísimo al aparcar este Polestar 4, porque ya sabéis que no tenemos un espejo retrovisor convencional, tenemos este sistema de cámara que ya os he enseñado también en otros vídeos y que para mí funciona muy bien. Por ejemplo, ahora veis, lo veis ahí mejor en este ángulo, que cuando pongo el intermitente además me hace zoom hacia el lado que quiero girar. Por lo tanto, la visibilidad es siempre muy alta y a mí me gusta. Yo me he acostumbrado bastante rápido, porque además está muy bien puesta a punto en cuanto al zoom o la distancia que percibes en el retrovisor convencional del exterior junto con la de la cámara que proyecta este retrovisor interior. Así que por ciudad, coche ancho, eso tenerlo en cuenta, que es un coche muy ancho, pero es muy fácil de conducir y no hay ningún tipo de problema. Y aquí veis un poco además, por ejemplo, que tengo los retrovisores, no sé si lo podéis apreciar, tengo puesto que se me inclinen cuando demos marcha atrás, que es muy cómodo para ver los bordillos, pero también lo podría ver, por ejemplo, con la parte de las cámaras. Fijaros lo bien que podemos apurar, incluso la parte trasera, fijaros, podemos apurar mucho gracias tanto a los retrovisores exteriores, que son sin marcos, pues tienen una gran superficie, como con este sistema de cámaras que ayudan muchísimo, aquí lo podéis observar, para justamente encajar de una manera perfecta el estacionamiento de este Polestar 4. Y otro tema que me gusta mucho del Polestar 4 es que en corriente alterna es capaz de cargar a 22 kilovatios, por lo tanto es muy rápido y además más económico que cargarlo en corriente continua. Es uno de los pocos coches que tiene carga a 22 kilovatios en corriente alterna, eso sí, esto dentro del Pack Plus. Bueno, y vamos a ver el consumo de esta prueba. Vamos aquí a contador.
Y aquí lo tenéis, 18,6 kilovatios hora a los 100 en toda esta prueba que hemos hecho ciudad, carretera y autopista a una velocidad media, bueno, bajita, porque ya habéis visto que he estado parado, grabando y demás, pero bueno, además veis que ahora estoy parado y sigue bajando. Con el viaje que he hecho también por autopista hasta Madrid, pues está la media en 23,8 kilovatios hora a los 100, aunque aquí he ido a un ritmo bastante ágil. Pero bueno, quedaos con este consumo de la prueba, 18,6 kilovatios hora a los 100, que si preguntamos a Google cuánto es para calcular la autonomía real, ¿cuánto es 9.400 entre 18,6? 9.400 entre 18,6 equivale a aproximadamente 505,376. Pues ahí lo tenéis, 505 kilómetros de autonomía, que es casi los 510 que marca en ciclo WLTP. Hemos obtenido un consumo muy cercano al homologado. Por lo tanto, aquí lo tenéis, ese es el resumen y esta es la prueba y las primeras impresiones o impresiones de conducción de este Polestar 4 Long Range Dual Motor Compact Performance, la versión más potente que tiene actualmente Polestar en su gama. Espero que os haya gustado el vídeo, cualquier duda como siempre a través de los comentarios y nos vemos en los siguientes vídeos.